Bienvenidos a este su noveno episodio del podcast Dos Voces, un alma en su segunda temporada. Después de más de 12 años enseñando, ¿qué has descubierto sobre cómo se piensa realmente el estudiante cuando se le invita a cuestionar el mundo? El estudiante normalmente, en mi experiencia, cuando lo invitas a cuestionar, tiene este rechazo. Realmente ahorita estamos en una época en la que podríamos decir, sin afán de ser fatalistas o de condenar, que todo nos invita a no pensar. Y precisamente romper ese patrón de no pensar, pues requiere un esfuerzo, requiere una cierta ruptura dentro de nosotros de la comodidad que tenemos. Entonces, cuando tú lo invitas a confrontarse, a buscar respuestas, a pensar, sí, muchos alumnos tienen un rechazo inicial que después, poco a poco, ellos empiezan a descubrir que esta actividad de pensar, de cuestionar, pues les está dando una libertad, les está permitiendo encontrar nuevas formas de habitar el mundo, de vivir la vida. Y entonces aparece un gusto por esto, pero toma bastante tiempo y esfuerzo desarrollarlo. ¿Qué relación ves entre pensar críticamente y ejercer ciudadanía desde tus dos formaciones? Sería bueno escuchar los dos polos. Soy licenciada en Derecho y al mismo tiempo mi pasión es la filosofía. También tengo estudios de filosofía. Entonces yo creo que van muy unidos. La filosofía en todo caso daría un poco más de respiro al tema del derecho. Cuando somos muy legalistas nos volvemos un tanto cuadrados. Entonces la filosofía precisamente abre los horizontes a cuestionar más, a buscar más allá. Precisamente creo que la ley nos da estabilidad, nos permite relacionarnos unos con otros, nos permite partir de un piso un poquito más plano, nos permite acceder a un nivel de justicia y la filosofía nos hace cuestionar ese sistema para precisamente lograr esos fines, para no nada más pensar que esto es justo, sino cuestionar si esto es lo más justo que podemos llegar a ser. Se compaginan de esta forma en que el pensamiento tiene que llevarnos a vivir mejor. ¿Cómo se percibe la filosofía desde lo abstracto, desde esa concepción viva y necesaria que se necesita en el aula? Hay una cosa con la filosofía y es que mucha gente cree que la filosofía es quedarnos en la idea y hacer filosofía no es memorizar lo que dijo Platón o lo que dice ahorita otro pensador. Realmente hacer filosofía es cuestionar, pensar uno mismo, descubrir lo que hay alrededor mío, conocerlo, maravillarme por ello. Eso es hacer filosofía. Entonces, que el alumno pueda tener experiencias que lo lleven a confrontar el mundo que le rodea, que puede ser una planta, y la planta le enseña muchísimo, o sea, el metabolismo de una planta, el crecimiento, hay tantas cosas dentro de una planta que se pueden estudiar. Y esta parte de que el alumno se deje maravillar, que se deje atrapar por lo que la planta le está mostrando de sí misma, eso es hacer filosofía. Hablamos de hacer filosofía de la idea o hacer filosofía de la realidad, y yo creo que es importante esta parte, sobre todo en esta generación, el hacer filosofía de la realidad, porque ideas hay muchísimas. Ideas, podemos entrar a redes sociales y encontramos a gente que ni siquiera entiende lo que le está diciendo la otra persona, pero ya se está peleando. Ideas hay muchas, pero al final valen poco si no corresponden con el mundo. Estos alumnos que están tan mediatizados, que están tan hiperestimulados, son una generación muy distinta a nosotros. Yo creo que lo principal en lo que puede ayudar la filosofía es traerlos de vuelta al mundo y decir, vámonos a lo simple, a invertir una hora en observar algo que te va a cambiar la vida, tal vez no hoy, pero te va a aportar algo. Estas experiencias de que por medio de los sentidos yo estoy observando la planta, no estoy viendo un video de la planta, estoy observando la planta. O puede ser cualquier cosa, no necesariamente eso, pero estas experiencias que realmente hacen entrar en contacto con la realidad, despiertan en el alumno una reacción distinta a toda esta hiperactividad que vemos o falta de actividad, porque también tenemos alumnos muy pasivos, precisamente en medio de tanta estimulación y de tantas cosas. La filosofía nos lleva a conocer el mundo. Un ejemplo que le doy mucho a mis alumnos es, imagínense un estacionamiento enorme y esa es la realidad completa, pero tú nada más puedes ver tu cajón, el cajón donde te estacionaste tú, eso es todo lo que puedes ver. Entonces,
el estacionamiento completo lo vamos a llamar la realidad ontológica, o sea, la realidad tal cual es. Y lo que tú ves, lo que tú percibes, lo que tú experimentas es tu cajón y eso lo vamos a llamar realidad formal. ¿Qué tienes que hacer tú para poder entrar en contacto con los demás, para poder conocer más? Precisamente abrirte, el decir, tal vez el sol pega de una forma en mi cajón, pero en el cajón de enfrente pega distinto y a una persona que me diga que pega distinto no es que esté equivocada, es que la realidad es más grande de lo que yo alcanzo a ver. Para yo conocer más, necesito abrirme, necesito cuestionar lo que me están contando, necesito ir a visitar, necesito tener estas experiencias de apertura para precisamente habitar el mundo. En una generación que está más bien metida en un dispositivo, que tiene acceso a muchísima información, que tiene acceso a personas de su edad y de otras edades, de otros países, de otros contextos, pero que no está conectando con la persona que tiene enfrente, creo que esto es clave, el enseñar a abrirnos nuevamente desde lo más sencillo, desde lo más básico. ¿Cuál es el mayor desafío que vienes evidenciando dentro de tu labor como docente? ¿Crees que se está enseñando a los estudiantes a pensar o simplemente a repetir o a seguir patrones? Muy buena pregunta porque yo creo que cada semana se me ocurre un desafío nuevo. Hay un rezago ahorita, o podemos constatar un rezago en los salones de clases que podemos darle 1000 causas. Podemos hablar de la pandemia, del exceso de pantallas, podemos hablar de la falta de lectura y escritura, vaya, 1000 cosas y todas están relacionadas y todas causan lo mismo. ¿Cuál sería el mayor rezago? El no pensar, porque el hecho de que, por ejemplo, un alumno decide usar inteligencia artificial para hacer un trabajo en lugar de hacerlo él mismo, el problema no es que usó una tecnología, el problema es que no pensó en lo que tenía que pensar para completar el objetivo que tenía el maestro cuando planeó la actividad. Podemos hablar de deshonestidad académica, que bueno, en este caso sería muy relacionado, de la falta de atención, de la falta de interés, de la falta de apoyo, no sé cómo se manejen en muchas escuelas, pero a veces no se cuenta con el apoyo de los padres o el apoyo de la institución. Pueden haber 1000 variables. Yo diría que todo se resume a no hay ganas de pensar y no hay ganas de conocer. Eso a mí se me hace interesantísimo porque se supone que como seres humanos tenemos ganas de conocer, que somos curiosos, que tenemos sed de respuestas. Cuando sucede algo, lo normal en el ser humano es buscar respuestas. Y ahorita tenemos una generación en los salones de clase que es muy apática, indiferente, no logra conectar con lo que les estamos enseñando. Que, bueno, a veces también hay esta parte, no siempre la forma de presentar los contenidos conecta con el alumno, con la realidad de los alumnos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. La falta de pensar, de querer conocer. ¿Recuerdas alguna pregunta de algún estudiante que te haya hecho replantear tu propia forma de entender la filosofía? Hay que ver varias. Recuerdo mucho a un alumno cuando hablábamos una vez un tema de libertad. Él les lanzaba la pregunta de que cuál es la diferencia entre la educación y el adoctrinamiento. Pues hablábamos de esta parte de llegar a conclusiones por uno mismo usando su inteligencia y contrario a repetir una propaganda. Y este niño me decía que la educación es libertad. La educación se basa en que que tú le estás enseñando a una persona inteligente, capaz de llegar a respuestas buenas, capaz de llegar a conclusiones acertadas, pero no sabes si lo va a hacer. Yo al educarle estoy dando herramientas a un niño para que vaya donde quiera llegar y ojalá que llegue a un buen lugar. Ojalá que mis alumnos hagan algo bueno con lo que les estoy enseñando, pero probablemente nunca me entere. Entonces, eso es la educación, confiar en la libertad y en la inteligencia del alumno. La propaganda es repetir, precisamente, el no cuestionar, poner en tela de juicio algo que se da por hecho y ahí ya entran otras cuestiones y recuerdo mucho cuando este alumno lo planteó así y sí, para mí fue como, tengo que dejarlos, que ellos lleguen a donde tienen que llegar, que zarpen y lleguen a buen puerto. Yo les doy las herramientas
y ellos solos van a llegar. Sí, la educación como ejercicio de libertad. Si pudiera transformar una sola cosa del sistema educativo actual para fomentar el pensamiento filosófico, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Sí, hablando de un sistema específico sin apuntar a alguna falla o algo así, porque realmente no tengo el conocimiento pues, de los lugares donde nos estén escuchando. Yo diría más oportunidad a la experiencia, más oportunidad al arte, más oportunidad a la ciencia que conecta con el alumno, más búsqueda de la verdad, más búsqueda de la belleza, más búsqueda de todo aquello que es bueno. El buscar ponernos finalidades, el buscar poner ejes, le dan a la educación precisamente rumbo. Todos los esfuerzos que hacemos, no sé, si estamos aprendiendo matemáticas, si estamos aprendiendo cualquier cosa, va a tener un rumbo y va a llegar a buen puerto. ¿Cómo influye el lenguaje en la forma en que pensamos y argumentamos? Hay muchísimo. Uno de mis profesores de filosofía, que en paz descanse, decía mucho que uno de sus mayores deseos era que nombráramos a las cosas por su nombre, que le diéramos a las palabras el sentido y el peso que tienen. Y ahorita siento que muchas veces decimos cualquier cosa y hasta nos molestamos cuando nos piden el sentido de las palabras, ¿no? Precisamente el nombrar las cosas por lo que son nos da seguridad, nos da rumbo, nos da sentido, es parte de el lenguaje, después de todo, es parte de lo que nos hace humanos, es una expresión increíble de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de formar comunidad. El lenguaje es el centro de lo que estamos construyendo, o sea, sin lenguaje no podemos educar. Sin lenguaje pues no funcionamos como especie. ¿Qué papel tiene el debate en la formación del pensamiento autónomo y cómo se mezclan entre sí tanto el pensamiento como el debate? Está buenísima esta pregunta porque la mayoría de los niños que quieren aprender debate tienen la idea de que el pensamiento sea rápido para poder llegar a una respuesta, a un argumento, a algo que gane el debate, ¿no? Sobre todo cuando hay estos debates de que se ganan y se pierden. Hay distintos modelos de debate. A mí me gusta mucho el modelo de Naciones Unidas. Me gusta mucho el juicio oral también porque abogada, pero me gusta mucho Naciones Unidas precisamente porque no es un debate para ganar, es un debate de buscar soluciones, de colaborar. Entonces, cada debate tiene una finalidad y el pensamiento aprende a inclinarse en esa finalidad, hacia esa finalidad. Aprende a priorizar todo aquello que lo va a llevar a alcanzar la finalidad. Entonces, por ejemplo, un debate sobre energías renovables. Uno va a estar pensando en soluciones, en cómo hacer que esto sea de beneficio para más personas o más países, en cómo buscar la infraestructura. Uno se va a enfocar en las soluciones. Entonces, el debate precisamente enseña esto, el poner el pensamiento al servicio de una finalidad y el aprender a colaborar. En un buen sistema de debate, el aprender a colaborar, no tanto el competir, porque hay formatos más agresivos de debate que la verdad no siento que tengan mucho lugar ahorita en sistemas educativos. Viendo cómo está el mundo, viendo lo que queremos lograr, no creo que la confrontación sea la mejor manera de educar, sobre todo si tenemos opciones. El debate en general es una buena forma de confrontarnos a nosotros mismos porque a veces uno tiene sus posturas, tiene sus opiniones, pero las opiniones son esos, no son hechos, no son algo incontrovertible. El poder regresar y cuestionarlas tiene mucho valor, incluso para los adultos. Ese sería el valor que yo le vería al debate con el pensamiento. ¿Qué pregunta filosófica crees que toda persona debería hacerse al menos una vez en la vida? ¿Quién soy y a dónde quiero ir? De hecho, es un punto que siento que a veces los adultos no nos hacemos. Los adultos, sobre todo los que estamos relacionados ahorita con la educación, encuentro mucho entre mis amistades, en mi contexto, esta idea de que ya soy adulto, ya estoy trabajando, ya tengo compromisos, familia, etcétera. No puedo arriesgarme a cambios, ya sean de trabajo, estructuras, de horarios. Y creo que es importante sí planteárnoslo porque no somos seres estáticos. Si bien podemos quedarnos en un lugar
y echar raíces y construirnos, se vale decir, y esto es lo que quiero, y este es el lugar donde quiero echar raíces, y esta realidad que tengo ahorita de verdad no puede cambiar, sobre todo relacionado al punto de quienes trabajan en educación. Hay mucho burnout, situaciones que no son justas. En el campo laboral a veces se extienden un poquito más porque precisamente pensamos que ya no hay opción. Yo diría eso, que todo ser humano puede preguntarse quién soy, quién quiero ser, y si no corresponde, empezar a ver qué cambios hay que hacer, porque no se vale decir, no, es que no puedo ser quien quiero ser, porque hay algo, o sea, ese fuego de la persona no viene de ningún lado, o sea, sí es importante escucharnos. Y por otro lado, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué estoy aquí? Esto ha sido todo por hoy en este su podcast Dos Voces Un Alma. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.